Amado Dios, Padre eterno, gracias te damos por este nuevo día que nos regalas para venir a reunirnos como cuerpo, Señor, salvo por tu sacrificio, para que nos edifiques y nos guardes conforme a tu palabra. Que las personas que recibamos, Señor, hoy por primera vez, seas tú tocando sus mentes y sus corazones conforme a tu palabra, conforme a tu evangelio, y nosotros seguir siendo fortalecidos, Señor, conforme a tu voluntad, en el servicio, en el aprender y en el vivir, Señor, conforme a tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este día y que todo lo que hagamos sea agradable a ti, que te sientas feliz, Señor, hoy por lo que hacemos para ti, que seas tú el venerado en todo tiempo, Señor, por nuestras vidas y por nuestros ejemplos. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, entonces, hoy nuestro tema se llama "Nuestro corazón está expuesto totalmente en el conocimiento propio y ajeno frente a Dios y las personas". En el mundo y en lo secular, cuando alguien hace algo malo o bueno, la excusa es: usted no conoce las intenciones de mi corazón. Esa es la excusa general. Pero fuera cierto si el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nunca hubiera dicho: por sus frutos los conoceréis. O sea que todo lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro interior, se va a ver reflejado frente a las personas, queramos o no. Nosotros somos esas personas expuestas al mundo en la salvación de Cristo, y como creyentes, nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras obras darán manifiesto si somos hijos de Dios o no. Igualmente, para las personas que están muertas espiritualmente y que no conocen del Señor o han rechazado al Señor, sus vidas manifiestan que no son de Dios. Lo vamos a ver más adelante, de pronto en Gálatas 5. Pero para comenzar tenemos que entender qué es el corazón. Viene de la palabra lev o ble, que es corazón, mente, en medio de. Siempre que hablamos, o cuando comienza la escritura desde el Antiguo Testamento y nos está hablando del corazón, nosotros en nuestro entendimiento siempre creemos que el corazón es nuestro órgano que bombea sangre. Pero en la escritura es mucho más profundo. No es solamente el órgano que bombea sangre a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, sino que es el asiento de todas las emociones. Y viene a aparecer esta palabra lev o levá, aparece 860 veces en el Antiguo Testamento. O sea, hace una referencia importante para que examinemos qué es. Cuando la escritura hace referencia a algo muchas veces, es una alerta para el creyente o el que está leyendo la escritura para saber qué es y entenderlo. La primera vez que aparece corazón es en la relación con seres humanos, en Génesis 6:5. Y dice el pasaje: "Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de ellos de continuo solamente el mal". Y en Génesis 6:6, lev se usa en una relación con Dios. "Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón". Entonces, no es que le haya dolido el corazón a Dios y él se haya tocado la parte como si fuera un humano, sino que le está dando una atribución física al relato, sino que le pesó ¿en dónde? En lo más sentido de su ser, por el pecado del hombre. Lo mismo está pasando en el primer versículo que leímos, 6:5, que el corazón del hombre solo era presto para hacer el mal. Y esto va desde algo muy interior, porque tenemos alma, espíritu
pero también habla del corazón. Y el corazón está relacionada con el asiento de los sentimientos, de las emociones, de las decisiones. Hasta allá nos lleva la escritura en el significado del corazón. Pero también se refiere en la escritura como órgano del cuerpo. En Éxodo 28, 29 lo encontramos y dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. Y ahí sí está situado donde nosotros tenemos nuestro corazón corporalmente. También se refiere al interior, como lo venía diciendo. Y está en Éxodo 15, 8 también. Se dice: se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Y nos está haciendo una referencia que si lo está enviando al mar, en los abismos, es algo muy profundo. Entonces tenemos que entender cuando la escritura habla de corazón como órgano y cuando habla corazón como la parte más profunda de nuestro ser, de donde brotan todas las cosas. Entonces, conociendo un poco sobre el significado del corazón, si la intención de nuestro corazón es agradar a Dios, los frutos de nuestra vida se reflejarán en su propósito. Y el propósito de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón, en ese asiento, es que hagamos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, como lo repitió muchas veces nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando la persona es evangelizada y esta persona reconoce su condición delante del Señor, acepta que es un pecador, recibe el evangelio, se arrepiente ante Dios y Dios hace la obra en la persona, nosotros, nuestro corazón tiene que seguir trabajando. La respuesta es sí. El Señor sigue trabajando en nuestro corazón, porque es un punto en nuestro ser donde tiene que dominar nuestra alma, donde están nuestros sentimientos y nuestras emociones, nuestra mente, todos nuestros pensamientos, y irlos transformando a medida que vamos conociendo más y más del Señor, para caminar cada vez más firmes en su palabra y en su voluntad. Y vamos a ir, si me quieren acompañar, al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19. ¿Lo tenemos? Listo. Y dice nuestro texto bíblico: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y hay una palabra clave dentro del versículo. Y dice, el versículo no dice porque en el corazón están, porque en el corazón guardan. No, dice salen. Es una alerta muy importante lo que está haciendo el Señor Jesucristo con estas palabras. Y nos está diciendo que todo lo que sale, todo lo que se manifiesta en la vida de la persona, sea creyente o no sea creyente, sale del corazón. Y es donde nosotros, vuelvo y repito, tenemos lo más profundo, donde surgen nuestras decisiones, nuestros actos, nuestras palabras, según como tengamos nuestra mente y nuestra vida. Ahora, como creyentes, vamos a desglosar este pasaje. Malos pensamientos, y lo hemos hablado mucho cuando evangelizamos o cuando estamos hablando de la salvación. Después de que has recibido al Señor conforme en el reconocimiento de tu pecado y tu necesidad, ¿cuánto te demoraste en pecar? ¿O no has pecado desde que has conocido a Cristo? ¿Has quedado en un estado de santidad? Como las maquinitas de los vehículos, que llegas a un momento, está tu vida y conociste al Señor, el Señor te salvó y
quedaste en un estado de santidad eterna? No, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir luchando con nuestro ser. Nosotros todavía tenemos y habitamos nuestro tabernáculo carnal, que es este cuerpo que se va deteriorando. Pero dentro de ese cuerpo está nuestra alma y nuestro espíritu. Y también habla la escritura de nuestro corazón y de nuestra mente. O sea que dentro de nosotros hay una responsabilidad muy importante en el conocimiento de lo que sale. Esta palabra el Señor se la está diciendo a todos, tanto creyentes como no creyentes. Y Pablo en sus cartas también se refiere a creyentes y no creyentes. Y lo estamos viendo en Corintios con el pastor de la irresponsabilidad o la inmadurez de algunos cristianos que viven en desobediencia o tienen actos que eran notorios, como lo hemos venido estudiando. Habían problemas dentro de la iglesia y estaban saliendo problemas de estas personas y eran manifiestas para todos. Entonces, ¿la gente nos está mirando? Bueno, ¿qué estamos sacando de nuestro interior? ¿O cómo estamos manejando nosotros nuestra comunión, nuestro estudio, nuestra responsabilidad de que todo lo que hagamos y ofrecemos a las personas es Cristo? ¿O nos estamos ofreciendo a nosotros mismos? Entonces es un buen trabajo. Entonces, y lo primero que está en el versículo es malos pensamientos. ¿Cuántos malos pensamientos podemos tener al día? ¿Cuántas dificultades podemos presentar cuando salimos de nuestra casa? O no más cuando estamos en la casa. Se levantó mi hija tarde y ya tuve un mal pensamiento. Ya la quiero. Apúrense, o ¿qué les pasa? O se enoja uno. Y ya automáticamente está uno condicionado por su corazón, que ya comienza uno a manifestar, a pensar, a hacer. ¿Qué hacemos nosotros entonces como creyentes para controlar nuestros malos pensamientos? Bueno, 2 Corintios 10, 5, 6 nos dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Bueno, ¿tenemos malos pensamientos? Sí. Pero siempre Dios nos da la salida. Siempre el Señor tiene una palabra en su misma escritura, en su misma Biblia, para ver cómo salimos. Porque la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo me libro? ¿Vamos a tenerlos? Obviamente sí. ¿Qué tenemos que hacer con esos pensamientos? Llevarlos automáticamente a Cristo. Ponerlos de una vez delante del Señor. Que el conocimiento que hemos adquirido por medio de nuestra comunión y por medio de nuestro fortalecimiento en la iglesia, podamos decir: Señor, eso no es bueno, perdóname, y controlarlo. ¿Para qué? Y lo que dice el versículo, lo castigamos. Aquí está hablando de la mente. Y lo castigamos automáticamente porque es una desobediencia, y la estamos poniendo en manos del Señor y decirle: por favor, ayúdame con mi mente, ayúdame a controlar, ayúdame a tener tranquilidad, gozo, paciencia, para poder ejecutar bien lo que mi mente quiere que yo haga mal. Entonces se puede, tenemos el versículo. Entonces cada vez que tenemos un mal pensamiento como creyentes, lo primero que tenemos que hacer es la palabra. Qué buen momento para de una vez tener una reflexión o una pequeña oración y decir: Señor, esto no debe ser así. Sigue. Homicidios. Bueno, aquí alguien ha matado a alguien. ¿Físicamente? No. Porque Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué persona
no ha tenido una dificultad con un hermano en la fe? ¿Alguien no ha tenido algún problema? ¿Algún, como decimos, encontronazo? Por cualquier cosa que haya sido y nos hemos ya medio enojado. Bueno, otra vez. Desde que conocemos del Señor hemos estado en paz todos. A veces pasan cosas, ¿no? Y en el cuerpo del Señor debemos entender que cada uno tiene un temperamento. Pero mi temperamento, yo les digo sinceramente, yo soy de mal genio. Pero mi mal genio no puede estar transgrediendo a todos mis hermanos cada vez que a mí me pasa algo. Entonces yo debo controlar mi temperamento para no ofender a otra persona. Debo hacerlo. Y si me exalto, mi hermano debería comprenderme y ayudarme. A veces no pasa. A veces chocan las dos cosas. Yo soy muy sensible y el otro es muy bravo y ¡pum! Y ya tuvimos un pensamiento de enojo, o podemos decir alguna palabra ofensiva o hacer un gesto ofensivo y hacernos sentir mal entre hermanos. ¿Cómo hacemos para arreglar esta cuestión? Bueno, la palabra también nos lo dice. Si tu hermano tiene algo contra ti, no si yo tengo algo contra mi hermano, sino que si yo sé que mi hermano pasó algo y mi hermano está sentido por algo que yo hice, pues yo tengo que ir y llamarlo y decirle: hermano, discúlpeme. Así yo no tenga la culpa, pero tengo que ir y presentarme delante de él, como dice el mismo Señor Jesucristo, y decir: hermano, discúlpeme, perdóneme. Uno no sabe a veces, en el afán, en el llegar a veces de pronto acá y llegaste tarde, no sé qué, y no saludaste a alguien y esa persona se sintió. Y uno a veces se da cuenta que esa persona se sintió. Pues ¿qué tiene que ir a hacer uno? Preséntese delante de él, salúdelo, abrácelo, tenga una buena charla ahí, apaciguar los enojos. Entonces también lo podemos hacer. Pero todo esto es de obediencia. Entonces a veces cuesta, ¿no? A veces el orgullo pesa más y decir: no, pero mejor el tiempo lo pasará. Pero el Señor no dijo que el tiempo pasaba las cosas, sino que nuestra acción iba a ser efectiva cada vez que obedeciéramos y arregláramos las cosas como Dios lo desea, como lo manda. No son sugerencias, son mandamientos. Después, adulterios y fornicaciones. Y dice también el Señor en Mateo 5:28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Los adulterios y las fornicaciones, para que sean efectuadas, primero tienen que estar en la mente y en el corazón. Tiene que haber un deseo interno allá de desobedecer el mandamiento del Señor. Una fornicación se efectúa cuando las personas no casadas tienen relaciones con personas sin comprometerse en el mandamiento de Dios en el matrimonio. Es así como dice la Escritura. Y el adulterio, bueno, es cuando un marido o una esposa se consigue otra pareja por fuera de su unión. Pero esto va más allá. Estas adulterios y fornicaciones no salen si no hay un sentimiento interno. Cuando se alimenta ese sentimiento en la mente y se piensa, con el tiempo se ejecuta. Spurgeon dijo alguna vez que los pecados son más manifiestos en el tiempo cuando tú llevas mucho más tiempo meditando en ellos. Y cuando tú le das espacio al pecado y lo estás pensando, y yo creo que podría hacerlo, y yo creo que podría pasar, y yo creo, cuando se presente la tentación o la prueba, pierdes. Viene la caída en picada, porque se ha alimentado.
Por eso es tan importante cuando comienza con los malos pensamientos. Vean que es lo primero que comienza, porque todo comienza de adentro y se manifiesta visiblemente a todos. Pero algo importante, cuando nuestros pensamientos son controlados y llevados a Cristo, en juzgar la desobediencia, los calmas y no salen a flote. ¿Sí? El problema es no controlar todo este problema en nuestro interior, no ser capaces de dominarnos cada uno. Dominio propio también dice la Escritura, y en el dominio propio controlamos las cosas. Pero en la soltería y las fornicaciones también dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Eso también aplica para las mujeres. ¿Hombres y mujeres tienen sentimientos y deseos? Sí. Obviamente que sí. ¿Tienen que ser todos controlados? Como hablamos anteriormente, puestos en obediencia a Cristo. Estamos en un mundo lleno de información sexual, pornográfica, seductora, televisión, música, vallas. Yo a veces me pongo a pensar, Dios, si en tu tiempo no existía todo esto, porque no había la misma publicidad que tenemos ahorita, no estaba en el tiempo del Señor. Yo decía, Señor, qué difícil es para un hombre y una mujer caminar por la calle y no ser desviado en sus ojos por la inmoralidad que esta sociedad lleva. Ahorita, meditando en estas dos palabras, necesitamos mucha obediencia, mucha comunión, mucha oración, porque cuando tú sales de tu casa, sales de frente a un mundo que no quiere a Cristo para nada. Y cada vez lo sacan más de todo, de los colegios, de los gobiernos, de los hogares. Es impresionante cómo se visten y todo lo que encontramos. Yo todos los días más o menos camino unos 6 kilómetros y lo que uno ve caminando es impresionante. Vuelvo y les digo, yo medito mucho en esto y digo, Señor, ayúdanos, porque es muy difícil, pero tenemos que fortalecernos en el Señor, alimentar nuestra mente en todo momento, en todo instante de las cosas del Señor, para poder enfrentar lo que vemos afuera. Más nuestros jóvenes, debemos fortalecerlos mucho, hablarles mucho, que entiendan bien las cosas de afuera, para que esas cosas no les seduzcan y los arrastren al error. Todo comienza en nuestra mente. La otra palabra es los hurtos. Bueno, ya de pronto nos robamos porque entendemos que ya no me puedo llevar el lápiz inconscientemente, automáticamente. Este freno es suyo, qué pena. Pero está ahí. Pero el robar a veces ya no es tanto en las cosas materiales, sino cuánto le puedes tú robar a una persona en su tranquilidad, en su paz, ¿sí? Cuánto por nuestras acciones le estamos robando a unas personas su tranquilidad. Nuestras acciones pueden llevarnos a quitarle la paz a alguien. Lo hemos visto anteriormente con los enojos, ¿sí? Con esas muertes con los hermanos cuando peleamos contra alguno o nos enojamos contra alguno. ¿Le estamos robando algo a las personas? Sí. Vean, esto es tan delicado, el comportamiento y todo lo que hacemos, que casi que nos tenemos que convertir en relojitos, que tenemos que hacerlo como un reloj perfecto para que la hora sea exacta, para que el tiempo sea exacto y no estar equivocándonos a toda hora frente a las personas. Cuando el Señor dice que somos la luz del mundo, pues nuestras acciones y todo lo que se manifiesta en nuestra vida tiene que ser luz. Pero a veces damos un poco de oscuridad. Entonces estar muy pendiente de esto cuando nos pasó evangelizando, y es lo de las mentiras.
Y el muchacho dijo, pero yo le dije la mentira a la persona y esta persona se fue feliz. Y sí, la persona nunca supo que era mentira, pero le robó en su conciencia, tocó y le robó su tranquilidad, porque cuando esta persona se dé cuenta que eso era mentira, no va a tener paz, y le robó en su interior su paz. Y por medio de eso pudimos confrontar al muchacho, lo pudimos llevar hasta lo profundo del ser y ver que no solo las dolencias son físicas, sino que también los sentimientos son afectados en las personas. Entonces cuidado cómo robamos a las personas también, no materialmente, pero sí interiormente. Otra palabra que encontramos es falsos testimonios. Uy, en este es difícil también, porque a veces conversamos con las personas y podemos recibir mucha información, ¿cierto? O ver que una persona está haciendo algo e interpretar algo que está haciendo o que está pasando. Por ejemplo, si yo veo a un hermano mío en la esquina con una mujer y yo pasé y este hermano es casado y yo digo, uy, mal parado, y yo pasé y ya pensé eso, pero era la hermana, ya entré en un falso testimonio. Y si soy muy parlanchín, pues le contaré al otro y podré armar un gran problema simplemente por ideas propias. Entonces, antes de hablar o antes de recibir algo, debemos cerciorarnos de que sea lo que está pasando en la verdad. Proverbios 12:17 dice: el que habla verdad declara justicia. O sea que si siempre vamos con la verdad, la justicia se hará manifiesta en todo y no tendremos problemas de ningún tipo de comentario que nos afecte o pueda dañar la integridad de otra persona, sea hermano o sea conocido. A veces puede ser que como creyentes entremos en esa etapa de como soy creyente, pues soy más bueno que otras personas, y si veo a alguien que no es creyente haciendo algo malo, ¡pah!, le doy más duro. Tranquilos, que el Señor nos sacó de eso, entonces tengamos paciencia y más bien vayamos y en vez de hablar o tener algún pensamiento, busquemos la oportunidad de poderlo evangelizar. Es la mejor forma que podemos hablar cuando vemos una persona o un acto diferente en los de afuera. Pedir el tiempo, el discernimiento, la preparación para poder ir y predicarle el evangelio. Y si nos pasa con un hermano, pues es mejor ir a hablar uno a uno y poder aconsejarlo, pero no entremos en los falsos testimonios, porque eso genera un gran problema dentro del cuerpo del Señor. La otra palabra es las blasfemias. Y esto de las blasfemias tiene que ver más que todo cuando utilizamos más mal el nombre del Señor, o las personas que se burlan de la obra de Dios por medio del Espíritu o por medio de Cristo en las personas. Hay de pronto como una maña en el creyente y en todo el mundo, porque en muchas personas a todo es Dios mío, Señor mío, Dios mío, y para todo es el nombre del Señor. Se me cerró mal la puerta del carro, ay Dios mío. Se cayó el niño, ay Dios mío. Y todo es Dios mío, y eso es tomar el nombre de Dios en vano, y es un mandamiento. Entonces, aprendamos, a veces se nombra más el nombre de Dios en nuestra cotidianidad, en las cosas que pasan, que en la misma oración. Entonces, nombremos más a Dios donde le corresponde y guardémonos de hablarlo donde no. Porque cuando estamos hablando y diciendo estas cosas delante del incrédulo, el incrédulo dice que eso está bien. O sea, se puede hablar de Dios en cualquier cosa. Y Dios es un nombre santo, perfecto y único. Entonces nuestra forma de expresarnos con las cosas del Señor, o su nombre, solo su nombre, también implica un testimonio a los demás. Pues yo sé que ustedes lo saben, si ustedes tienen amigos y familiares que no son creyentes, a toda hora es Dios mío, Dios mío, Dios mío, pero de Dios
nada. Entonces también tengamos cuidado con eso. Como vemos, nuestros corazones han sido expuestos hoy nuevamente. Tenemos que trabajar mucho en el trabajo del asiento de nuestra vida. Todo lo que somos se ha manifestado por nuestro corazón en las acciones cotidianas. Todos nos han conocido. Es una tremenda realidad que debemos transformar por medio del entendimiento de las Escrituras y el abstenernos de todo mal. Lo hablábamos hace 8 días, era el versículo final. Absteneos de todo mal. No sé aquí cuánto tiempo lleva cada persona por el Señor en su cuerpo, en su iglesia. Pero si nos hemos encontrado con las personas y hemos dicho, yo soy cristiano, yo creo en Cristo, ellos ya nos vieron actuar, hablar, movernos, donde vamos y donde venimos. O sea que nuestra vida ha sido expuesta delante de ellos. ¿Qué hemos expuesto? ¿A Cristo o a nosotros? Sabemos que el mundo se expone a él mismo, sus deseos, sus vanaglorias, su materialismo, pero no su espiritualidad. Nosotros hemos sido conscientes de que somos esos árboles que tienen que dar un buen fruto, porque el Señor también lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Hemos sido conscientes de eso? ¿O hemos sido, por decirlo de alguna manera, conchudos en nuestra posición y hemos hecho cosas delante de otros que esas personas han dicho, no quiero ser como él, por esto o otro? ¿O hemos mostrado a Cristo para que las personas se acerquen y digan, yo quiero eso que usted tiene, yo quiero cambiar como usted cambió, yo quiero eso que usted tiene en su corazón? Jeremías 17:9 dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces el mismo Señor dice que nuestro corazón no tiene remedio. En nosotros mismos no tiene solución. Nosotros nunca vamos a encontrar la solución para demostrar con nuestros actos y nuestras obras y nuestros frutos lo que Dios quiere que mostremos en Él. Pero sí podemos pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón para que sea para su voluntad y que no seamos pagados conforme al fruto que hacemos. Como creyentes entendemos también lo del juicio en Cristo, que nos va a juzgar conforme a nuestros galardones, y esto tiene que ver mucho con todo lo que hicimos en el Señor, lo que mostramos en el Señor. Poner eso tan profundo de nuestro ser en manos de nuestro Señor Jesucristo, para no estar basados en el yo creo, yo pienso, yo decido, yo miro, yo tomo, yo voy. Que nuestro ego sea nuestro Dios, sino que nos sometamos a toda voluntad de Cristo para que nuestros frutos sean conformes a su voluntad. Solo los que reconocemos que somos libros abiertos ante todas las personas y que necesitamos ser transformados de piedra a carne, lograremos con la fuerza del Señor ser esas luces encendidas frente a todos los que nos están observando. Dice Ezequiel 11:19-20, y les daré un corazón, un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan.
y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Bueno, en el contexto de Ezequiel está hablando del último tiempo para el pueblo de Israel, ¿sí? Porque la iglesia ya debe estar caminando en esto. Aquí está hablando del pueblo de Israel, pero hay una aplicación en ese pasaje para el Hijo de Dios también. ¿Qué aplicación le podemos dar nosotros a este pasaje? Porque es muy tomado. Es uno de los más conocidos cuando hablan del corazón. Y uno lo utiliza muchas veces cuando le está hablando a las personas y les dice que tu corazón se ha cambiado porque lo tienes endurecido. Que el Señor pueda poner todo eso en nuestro punto más interior y que nosotros podamos caminar conforme a todo lo que el Señor nos ha enseñado en nuestra comunión, en nuestro estudio de la Escritura y en todas las enseñanzas que recibimos aquí en la congregación. Para cumplirlos, cuando se habla de cumplir, se necesita obediencia. Y para tener obediencia necesitamos aceptación, humillación frente a ese mandamiento del Señor para poder ser conforme a su iglesia y poder caminar conforme a sus propósitos. Y esta es una obra soberana de Dios. Vuelvo y repito, nadie puede cambiar su interior solo. Necesita de Cristo, del Espíritu y de la palabra. Porque, como lo hemos entendido, nosotros hablamos el Evangelio, pero el que hace la obra es el Espíritu. Entonces es una obra solo de Dios. O sea que si es una obra solo de Dios, solo dependemos de Dios para poder ser cambiados y transformados y que nuestro corazón esté caminando conforme a las cosas que el Señor ha ordenado. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento donde ya habla de un corazón que está clamando, ¿sí? O un corazón de necesidad. En Jeremías 4:19 dice: alma mía, estoy angustiado, oh corazón mío, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque has oído, alma mía, el sonido de la trompeta, el pregón de guerra. En este pasaje de Jeremías 4:19, en el contexto, lo que está pasando es un juicio de Dios y muchas cosas se están acabando, están destruyendo el pueblo, hay tiendas que se están cayendo, y al ver todo este panorama, el corazón del escritor está clamando dentro de él porque algo está pasando y algo están haciendo mal. Eso tiene que pasar en nuestro corazón, en nuestro interior, que cuando vemos que las cosas están mal, y ahorita en este tiempo final donde el cristianismo se volvió una moda y no una relación íntima con Dios, nosotros debemos tener ese mismo sentir de clamar para que todos los corazones y todas las vidas estén humilladas ante el Señor, que reconozcan que tenemos que ser ese fruto, que tenemos que dar esos frutos agradables en Cristo para que su obra sea manifiesta en nosotros. Solo hay dos formas de que el mundo conozca que hay una salida, y es por medio del Evangelio, pero el Evangelio solo lo pueden predicar los que han sido llamados en la santidad, los que han sido salvos. Tú no ves a un inconverso hablando del Evangelio. Tú te encuentras con un familiar o un amigo que no conoce al Señor y nunca te va a predicar el Evangelio. El Evangelio solo es dado por medio de nosotros, el que tiene la gran comisión en la iglesia. Y todo eso tiene que estar sembrado en nuestro corazón, en nuestro interior del ser, para poder ser manifiesto, que es nuestro trabajo. Que ese sea nuestra principal motivación en el fruto de la gran comisión, de que estamos dedicados a prepararnos para ser ejemplo en todo lugar donde estamos, con nuestra familia, con nuestro trabajo y mientras que caminamos en la calle, que hasta nuestro caminar sea diferente a los de las demás personas, que sea notorio ese cambio de Dios en nosotros. En Gálatas 5:19-21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría,
las hechicerías, enemistades, los pleitos, los celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y Pablo exhorta que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora vemos que el Señor Jesucristo decía que del corazón salen todas estas cosas y son manifiestas por la carne. Y todo esto es como vive el mundo. Si tú ves al mundo de donde a muchos el Señor nos ha sacado, antes vivíamos en todos estos pecados, porque vivíamos en nuestra carne. Si yo examino mi vida al pasado y leo este pasaje, yo digo, Señor, yo hacía todo eso. Yo vivía en eso. Y el Señor, en su misericordia, me ha traído en Cristo y me ha liberado de las obras de la carne, para que se hagan manifiestas en mi vida las obras del Espíritu, que es amor, gozo, misericordia, bondad, y están en el mismo capítulo. Entonces, si mi corazón ha sido expuesto por las palabras del Señor, y que yo, aún siendo salvo en Cristo, tengo que dominar mi corazón con los mandamientos del Señor, porque mi vida o mi carne ya probó lo que era el pecado y la condenación. Y el Señor ha liberado mi cuerpo, el cual será transformado por su gloria para en el día final, pero que mientras que ese suceso pasa, mi vida manifieste lo que es del Espíritu. Entonces, todo lo que sale de mi vida tiene que ser las obras del Espíritu, y todo lo que mi mente piense que es de la obra de la carne tiene que ir sometido en obediencia a Cristo, para que sea castigado automáticamente dentro de mi ser, para que no se haga manifiesto en el día de la prueba. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Bueno, o yo me enredé solo en mi mente. Pero es eso, que nuestro ser interior esté totalmente dominado por el Espíritu. ¿Pero cuál Espíritu? No mi espíritu, porque tenemos un espíritu y un alma propia, pero ha venido a morar un espíritu, y bueno, iba a decir mayor, pero porque si no hay mayor ni menor, superior, que es el de Dios, y Él viene y domina todo mi ser. Ahora, ¿está todo mi ser interior dominado por ese espíritu? ¿Se acuerdan que hace 8 días decíamos en el pasaje que podíamos poner triste al espíritu? ¿Qué pone triste al espíritu? Todo lo malo que sale de mí, todo mi mal genio, mis malas palabras, mis malas acciones, mis malos pensamientos, todo eso pone triste al espíritu. Entonces, ¿a quién le gustaba ver a su papá y a su mamá feliz? Yo creo que a todos. ¿Lo hacíamos? A veces no. Pero en este tiempo que hemos sido nosotros llamados en el Evangelio por Cristo, renovados y transformados por Él, pues tenemos una demanda aún mayor de esforzarnos y comprometernos con que ese espíritu esté agradable de haber venido y morado en nosotros para manifestar su obra, porque no es nuestra obra la que vamos a manifestar. Si manifestamos nuestra obra, lo único que vamos a poder mostrar es pecado, errores. Pero cuando manifestamos con nuestra vida los frutos del Espíritu, estamos mostrando todo lo que Dios ha hecho en nosotros para testimonio de los de afuera. En la Escritura, cuando el Señor habla de las ciudades, dice que va a ser más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para... se me fue, ayúdame. Bueno, para esas dos ciudades, Corazín y Bethsaida. Entonces, el testimonio de otros fue juicio para otros. O sea que nosotros somos testimonio en luz para los que andan en oscuridad.
no buscando que sean juzgados y condenados, sino buscando que por el ejemplo y por nuestra predicación del Evangelio, ellos vengan a compartir lo mismo que tenemos nosotros. Si el Señor hace referencia a nosotros que somos árboles, y nosotros tenemos y damos un fruto, y ese fruto es agradable, perfecto y bueno, y tú sabes que ese fruto va a aliviar el hambre de esa persona, ¿tú qué tienes que hacer? Alimentarte en tu interior conforme a la Escritura y poder hacer que cuando ese fruto salga se lo puedas dar a esa persona y que esa persona lo pueda comer, y ese fruto es el Evangelio. Yo no puedo ir a predicarle a una persona o a un amigo mío que todavía sigue en el licor y está irresponsable en su casa, e ir a predicarle que deje de tomar si yo sigo tomando. Y no que porque deje de tomar va a ser salvo, sino que yo he dejado el vicio y el pecado por amor a Dios y quiero mostrarle que se puede. Pero ¿qué le muestro yo? ¿Mis fuerzas o el fruto que Dios ha hecho en mí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que confrontarnos conforme a lo que leímos al principio en Mateo 15 y 19, y que nuestro corazón y nuestra vida, todo lo que Dios haga va a salir, y que nos guardemos de que todo lo que salga sea Cristo, sea obediencia, sea santificación, sea ejemplo, para que estas personas puedan ver la luz que somos en el mundo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, ese es el mensaje y la invitación de hoy. Si hay alguna persona hoy que nos visita por primera vez y no está seguro de su salvación, no se vaya de este lugar sin que pueda hablar con nosotros conforme al Evangelio y su situación, que pueda confrontar su corazón por medio del Evangelio, por medio de la palabra, y pueda poner su vida y esa parte profunda del ser en manos del Señor, y que Él venga y haga su obra para que también sea luz en medio de esa oscuridad. Gracias, hermano.